Samuel nació con una discapacidad que ataba sus pies a la tierra. Nunca respondieron. Desde pequeño aprendió a arrastrarse con sus manos y rodillas, que pronto se endurecieron como el cuero por el contacto constante con la tierra fría y pedregosa de la montaña. Vivía en una pequeña cabaña, apenas una choza, con sus padres y su hermanita de 10 años, Lucía. Lucía era una niña de ojos grandes y curiosos, pero su visión estaba debilitada por un problema degenerativo que avanzaba sin remedio. La desgracia, como una sombra implacable, se cernió sobre ellos. Primero su madre murió de una enfermedad arrepentida, una fiebre implacable que la consumió en cuestión de días, dejando un vacío inmenso en el hogar y en el corazón de Samuel. Poco después, un accidente devastador en el peligroso y empinado camino de montaña arrebató la vida a su padre, quien había salido en busca de provisiones. Samuel no lo podía creer. La montaña, que alguna vez pareció un refugio, se convirtió en una prisión de responsabilidades y soledad. A esa edad, con el cuerpo marcado por la limitación, Samuel entendió que la vida no da tregua. Tuvo que convertirse en padre y hermano a la vez, con una madurez forzada por el dolor y la necesidad. Los años pasaron, pero no la adversidad. La tierra era dura, el clima inclemente y la soledad, una compañera constante en las montañas. Samuel aprendió a ser pastor de ovejas. Sus manos, que deberían haber estado jugando, sangraban al arrastrarse por los caminos escarpados, pero esas mismas manos, ahora callosas y fuertes, cuidaban con ternura del rebaño y llevaban el escaso pan a la mesa para él y Lucía. Lucía, apoyada por él, logró estudiar, a pesar de su visión cada vez más frágil. Samuel lo sacrificó todo. Cada moneda obtenida con el rudo trabajo de la montaña era para ella, para comprarle libros viejos, los pocos lentes que podía costar y medicinas ineficaces que apenas aliviaban su padecimiento. Sin embargo, un nuevo golpe se avecinaba. Los recursos en su pequeña aldea en la montaña eran mínimos y la vista de Lucía empeoraba rápidamente. Un curandero del pueblo les advirtió que necesitaría una operación muy costosa en la ciudad o perdería completamente la vista. Esta noticia destruyó a Samuel. ¿Cómo podrías conseguir tal cantidad de dinero viviendo aislado en la montaña? Mientras el mundo miraba hacia otro lado, Samuel aprendió que el amor verdadero es dar, incluso cuando no queda nada para ti. Pero la montaña, insaciable, exigía más. La oscuridad amenazaba con devorar la luz de sus ojos, y Samuel sintió que se ahogaba. A los 25 años, Samuel era un hombre curtido, sus manos llenas de cicatrices profundas, sus rodillas gastadas hasta el hueso por el constante arrastre en la montaña. Nunca conoció el descanso, siempre trabajando bajo el sol o la escarcha. Sin embargo, en su mirada, más allá del cansancio, brillaba un fuego inquebrantable. La certeza de que su lucha valía la pena porque mantenía a Lucía en pie. Pero Lucía, a pesar de sus esfuerzos, perdió casi por completa la visión. La operación que tanto ansiaban no se pudo realizar por falta de dinero, y el camino a la ceguera se hizo irreversible. En los pueblos cercanos, la gente murmuraba con desprecio: «Ese lisiado debería rendirse. ¿Qué futuro puede tener con esa hermana ciega a cuestas?» «Es una maldición», decían otros. Pero Samuel no se doblegaba. Cada palabra de burla era un peso, pero también un recordatorio. Su vida tenía un propósito mayor. La depresión se apoderó de Samuel en una de las noches más frías y oscuras de su vida en la montaña. Sentado junto a la chimenea moribunda, con Lucía ya dormida, Samuel sintió que la esperanza se extinguía.
¿De qué sirve seguir luchando, señor?, se preguntó. Lucía está ciega. Yo soy un lisiado. Estamos solos y pobres. ¿Por qué, padre, nos has abandonado? En medio de su desesperación, sus ojos tropezaron con la vieja Biblia de su madre, un tesoro que había guardado. La abrió al azar y sus dedos, temblorosos, se posaron en un pasaje que parecía hablarle directamente a su alma atormentada. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. Al leer esas palabras, algo se encendió en su interior. No era una solución mágica, pero fue una chispa de esperanza. Las lágrimas contenidas por años brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de un propósito renovado. Si este salmo dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, entonces yo, en mis rodillas, no tengo por qué rendirme. No estoy solo. Dios está conmigo y su fuerza me sostiene. Esta palabra es mi aliento, me levanta, aunque mis piernas no puedan, dijo Samuel. Las palabras de fe fueron un bálsamo en la herida abierta de Samuel, pero el valle de sombra aún guardaba pruebas más duras. La naturaleza, implacable, se preparaba para asestar su golpe más cruel, y Samuel pronto descubriría que su fe sería puesta a prueba una y otra vez. Un año se convirtió en el peor desastre natural que la región de las montañas había visto en décadas. No fue un invierno cruel, sino una sequía implacable y prolongada que abrasó la montaña. Los pastos se secaron hasta convertirse en polvo. Las fuentes de agua se agotaron y la tierra se agrietó como piel vieja. Las ovejas, su único sustento, comenzaron a morir de sed y hambre. Samuel las arrastraba, una a una, buscando algún rastro de vegetación o una gota de agua, pero era inútil. El ganado, que era su herencia y su futuro, se desvanecería ante sus ojos. Para empeorar las cosas, una plaga de langostas devastó los pocos cultivos de subsistencia que otros pastores en las montañas habían logrado mantener. El hambre, que siempre había sido una amenaza, ahora golpeaba su puerta con la fuerza de un invasor. Samuel y Lucía apenas tenían para comer. La fe que Samuel había recuperado se tambaleaba nuevamente. Desesperado, Samuel tomó una decisión desgarradora. Debía abandonar la montaña. No había nada más que hacer allí. El camino hacia el pueblo más cercano era largo y peligroso, lleno de ladrones y animales salvajes, pero era su única esperanza. Cargó a Lucía en su espalda y con sus manos y rodillas comenzó el lento y doloroso descenso por los senderos rocosos. Cada kilómetro era una agonía, cada piedra un obstáculo más. Samuel y Lucía, dos almas aferradas a la vida, se aventuraron en lo desconocido, dejando atrás todo lo que alguna vez llamaron hogar en la montaña. Pero la ciudad, lejos de ser un refugio, les depararía una serie de pruebas aún más crueles, empujándolos al abismo de la desesperación. Cuando Samuel y Lucía llegaron al pueblo grande, la realidad fue más dura de lo que habían imaginado. La ciudad, con sus ruidos y multitudes, era un laberinto hostil, muy diferente a la tranquilidad de las montañas. Nadie quería darle trabajo a un lisiado que además cargaba con una hermana ciega. Las puertas se cerraban, las miradas eran de lástima o desprecio. Tuvieron que dormir en las calles, bajo puentes, sufriendo el frío y el hambre bajo la lluvia. Lucía, sin ver y aterrada por los sonidos desconocidos, se aferraba a Samuel, quien sentía que cada día que pasaba, su fuerza, tanto física como espiritual, se agotaba. Intentó mendigar, pero la gente los ignoraba o les lanzaba monedas con desdén. En una ocasión, unos jóvenes malintencionados les robaron el poco dinero que habían logrado juntar para una miserable comida.
dejándolos aún más desamparados. Samuel se sintió humillado, frustrado, suplicando por una oportunidad que nunca llegaba. Recordó las palabras del Salmo 23, pero ahora sonaban lejanas, casi una burla. ¿Dónde estaba Dios en ese valle de crueldad y desesperanza? Samuel, exhausto, con sus manos llagadas y sus rodillas sangrantes, pensó que todo iba a acabarse, que todo estaba terminando. No había más fuerza en él, ni siquiera para arrastrarlo. La esperanza de Samuel se había extinguido, consumida por el hambre, el frío y la indiferencia de un mundo cruel. Él pensó que todo había acabado, que el destino había ganado la batalla final. Pero un giro inesperado estaba por cambiar su destino para siempre. En un último acto de desesperación, arrastrándose sin un rumbo fijo, Samuel y Lucía llegaron a la plaza principal del pueblo, donde se celebraba una concurrida feria. Grandes letreros anunciaban: «Feria de empleo, tu futuro comienza aquí». La plaza estaba llena de gente bien vestida, con sus hojas de vida en la mano, y la atmósfera zumbaba con la esperanza de nuevas oportunidades. Samuel, sin embargo, solo veía la posibilidad de encontrar algo de comida en la basura, soñando con saciar el hambre de Lucía, y la multitud era tan grande que esperaba pasar desapercibido. Mientras intentaban bordear la entrada principal para no molestar, 2 guardias con uniformes impecables los detuvieron. Al ver a Samuel arrastrándose y Lucía aferrada a él, con su mirada vacía, los guardias no pudieron contener sus burlas. «Miren a estos dos. ¿A dónde creen que van? Aquí no repartimos limosnas. Es una feria de empleo. ¿Quién va a emplearlos a ustedes? Un lisiado que se arrastra y una ciega. Por favor, no hagan perder el tiempo a nadie y váyanse de aquí». El escarnio era público, y la humillación se clavó en el corazón de Samuel como un puñal helado. Él intentó rogar, explicar que solo buscaban algo de comer, pero las risas y los empujones de los guardias y de algunas personas de la multitud que se unían a la mofa los hicieron retroceder con desdén. Samuel apretó los puños, la rabia mezclada con la desesperación, pero no tenía fuerzas para luchar. Estaba a punto de darse cuenta por vencido, de volver a arrastrarse en la oscuridad de su miseria. Sin que ellos lo supieran, desde un palco elevado, el importante empresario local, un hombre llamado Ricardo, reconocido por su filantropía y su propia historia de superación, estaba observando la entrada. Ricardo había organizado un programa de becas y apoyo para jóvenes con discapacidades, aunque la feria no estaba específicamente dirigida a ellos, y siempre estaba buscando historias de verdadera resiliencia. Había notado la conmoción, y al ver la escena de los guardias y la multitud burlándose de Samuel y Lucía, su rostro se endureció. Sin dudarlo, bajó rápidamente del palco. «¡Alto!», tronó Ricardo, su voz potente cortando el bullicio. La multitud se quedó en silencio y los guardias se sobresaltaron. Ricardo se acercó a ellos con una mirada de profunda decepción. «Ustedes dos», dijo señalando a los guardias, «están despedidos, no por impedir el ingreso, sino por burlarse de la discapacidad y la necesidad de estas personas. La crueldad y la falta de respeto no tienen lugar en esta feria ni en mi empresa». Luego, se volvió hacia Samuel y Lucía, que aún permanecían en el suelo, petrificados por la sorpresa. Con una amabilidad que Samuel no recordaba haber recibido en años, Ricardo extendió una mano hacia él. «Joven, por favor, ingresan. Ustedes son bienvenidos aquí», dijo Ricardo, y luego, con la voz suave pero firme que Samuel escucharía, se dirigió a Samuel directamente. «¿Cómo lo haces? ¿Cómo has llegado hasta aquí con tanta dignidad, arrastrándote, cuidando a tu hermana,
a pesar de todo lo que la vida te ha quitado? Samuel, sorprendido, y con una mezcla de vergüenza y una incipiente esperanza, levantó la cabeza. Sus ojos, antes apagados por la desesperación, tenían un destello de dolor, pero también de una dignidad inquebrantable que Ricardo supo reconocer al instante. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Dios va conmigo, y por Él no me detengo, y por mi hermana, dijo Samuel con la voz quebrada, pero sostenida por una fe que nacía en su interior. Ricardo, conmovido hasta lo más profundo de su ser, vio en Samuel no a un lisiado, sino a un héroe, un ejemplo viviente de perseverancia. No le ofrecieron limosnas, sino una oportunidad genuina, trabajo adaptado en una de sus empresas, donde podría utilizar sus manos hábiles para trabajos manuales precisos que no requerían movilidad en las piernas. Y lo más importante, le ofreció apoyo médico y educativo completo para Lucía, asegurándose de que, aunque su vista no regresara, tuviera las herramientas y la educación para vivir una vida plena, incluyendo tecnología de asistencia para personas ciegas y educación especial. Este giro inesperado lo cambió todo para bien. Gracias a su perseverancia inquebrantable, a su dignidad inalterable, ya esa última muestra de amor fraternal, Samuel entendió que, aun en medio de su discapacidad y tras haberlo perdido todo en la montaña, a sus padres, su tierra y las ovejas que le daban el pan de cada día, no se quedó hundido en el llanto ni en el rencor. En lugar de renegar, eligió levantarse desde su quebranto y partir en busca de una esperanza, porque entendió que la fe no nace cuando todo está intacto, sino cuando, en medio de las ruinas, uno decide creer que aún hay un camino por delante. Las puertas que la vida había cerrado con violencia ahora se abrirían de par en par. La perseverancia de Samuel no solo había sido su escudo, sino también el faro que lo guió a través de la noche más oscura. Su historia no es solo un testimonio de lucha, sino de la milagrosa transformación que ocurre cuando la fe se une a la acción. Hoy, Samuel y Lucía ya no viven en la sombra del hambre ni de la desesperación. Él sigue marcado por las cicatrices de una vida de lucha, pero también por la dignidad del esfuerzo y la gratitud. Sus manos antes sangrantes, ahora son productivas y respetadas. Lucía, aunque ciega, ha florecido. Está estudiando, aprendiendo braille y nuevas tecnologías, y su risa ilumina la vida de Samuel. Su historia no habla de un milagro que cayó del cielo sin esfuerzo, sino de un milagro que se forjó con sudor, fe inquebrantable y amor incondicional. Samuel nos enseña que la vida no siempre quita la montaña del camino, pero le da al corazón la fuerza para escalarla. Esta fue la historia de Samuel y Lucía, una historia que nos recuerda que la fe, el amor y la perseverancia son más fuertes que cualquier adversidad, que incluso cuando pensamos que todo está perdido, un giro inesperado puede cambiar nuestro destino si nos mantenemos firmes. ¿Y tú? ¿Qué montaña estás enfrentando hoy? ¿Qué pasaje de la Biblia te ha devuelto la fe en tus momentos más oscuros? Déjame tu reflexión en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal Historias que Sanan Hoy. Activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Hasta el próximo vídeo en Historias que Sanan Hoy.